Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la historia del Ministerio de Magia de Gran Bretaña. Por supuesto que hay muchas cosas que suceden ahí a lo largo de la saga de Harry Potter, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que sucedió antes de que nuestro querido muchacho Harry apareciera en el mundo mágico. Sin más, comencemos, ¿sí? ¿Qué es el Ministerio de Magia? Se formó en 1707. El Ministerio Británico de Magia es la principal entidad gubernamental en el Reino Unido e Irlanda, por supuesto con el mundo mágico. Se creó para ejercer la ley dentro de Gran Bretaña y para representar a estos países en la gran comunidad mágica del mundo. Este fue resultado directo del previamente creado Consejo de Magos. Antes de 1707, el Consejo de Magos fue el grupo que más tiempo dedicó a servir a la comunidad mágica en Gran Bretaña, pero no el único. Después de la imposición del Estatuto Internacional del Secreto en 1692, sin embargo, la comunidad mágica requirió de una estructura más compleja y organizada de la que tenían, para apoyar, regular y comunicarse con una comunidad que estaba escondiéndose. Esto, por supuesto, llevó a lo que ahora conocemos como el Ministerio de Magia. Los empleados del ministerio no son electos con excepción del ministro, que es elegido por votaciones dentro de la comunidad mágica de Gran Bretaña. Como vimos en las películas de Animales Fantásticos, muchos otros países del mundo mágico tienen a sus propios ministros, incluidos Francia, Alemania y Bulgaria. Estados Unidos también tiene a su propia forma de gobierno, pero como descubrimos en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, su gobierno se llama el Magicongreso Único de la Sociedad Americana, o MACUSA. Ahora vamos a ver la ubicación del ministerio y cómo llegar. Las instalaciones del Ministerio Británico de Magia se encuentran debajo del edificio de la Tesorería de Su Majestad en el centro de Londres, bajo tierra. Los magos y brujas que trabajan en el ministerio pueden entrar a través de la Red Floo o aparición. Sin embargo, durante el ascenso de Voldemort al poder en la década de los 90, los empleados de bajo rango eran obligados a entrar al ministerio a través de una red de inodoros. Los visitantes del ministerio podían entrar al edificio desde la superficie a través de una cabina de teléfono desconectada al marcar la palabra magia. Eventos del ministerio del siglo XVIII. Como mencionamos antes, el Ministerio de Magia se fundó en el siglo XVIII, en 1707. Al crearse, el antes jefe de magos del Wizengamot, Ulick Gamp, asumió el papel del primer ministro de magia de Gran Bretaña. Para aquellos que no lo recuerden, el Wizengamot es la más alta corte de Gran Bretaña y parlamento. Es más antiguo que el ministerio. En todo caso, durante el periodo del ministro Gamp, fundó el Departamento de Seguridad Mágica, es decir que este departamento existe desde inicios del siglo XVIII. Fue también durante esta época que el ministerio guió a los ciudadanos a través de los ajustes en el mundo mágico para el Estatuto Internacional del Secreto de 1692. Los años que siguieron fueron formativos para las operaciones fundamentales del ministerio. Por ejemplo, en 1717, el ministerio clasificó oficialmente a la maldición Imperius Cruciatus y Avada Kedavra como maldiciones imperdonables. Y luego, durante el periodo del siguiente ministro de magia, entre 1718 y 1726, Azkaban se convirtió en la prisión oficial de los magos. Esta idea vino de Damocles Raoul, el ministro de esa época, quien eligió Azkaban como la ubicación para la prisión en una remota isla Hébrida, a pesar de que mucha de la comunidad mágica protestó. El siguiente ministro de magia, Perseus Parkinson, intentó legalizar un mandato en el cual se hubiera convertido en ilegal casarse con muggles, una ley que, como sabemos, sí se ejecutó en los Estados Unidos. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar en el Reino Unido y Parkinson perdió el puesto poco después. En algún momento entre 1747 y 1752, el ministro se enfrentó a una rebelión de duendes y de hombres lobo, lo cual aparentemente no fue muy bien manejado por el ministro del momento, Albert Booth. Desafortunadamente, su sucesor, Basil Flack, no lo hizo mucho mejor, ya que solo estuvo en el puesto unos 2 meses antes de ser removido. Flack es el ministro que menos tiempo ha servido en el ministerio. Afortunadamente, el ministerio pudo apaciguar un gran número de revueltas durante esta época durante el reinado de Hephaestus Gore. Gore también se encargó de liderar la renovación de las instalaciones de la prisión de Azkaban. En 1782, el ministerio se reunió en secreto con el gobierno Muggle para apoyar al primer ministro de esa época, Lord Frederick North, con la decadente salud del rey Jorge III. Desafortunadamente,
Esta conexión solo sirvió para poner en tela de duda la salud mental del Lord North por sus supuestas creencias en la brujería. En 1798 llegó al cargo la primera ministra de magia, Artemisia Lufkin. Durante sus 13 años en el puesto, ella creó el Departamento de Cooperación Mágica Internacional y llevó a cabo por primera vez la Copa Mundial de Quidditch en Bretaña. Eventos y ministros del siglo XIX. Después de la época de Lufkin en el ministerio, Grogan Stump tomó el puesto desde 1811 hasta 1819 y lideró la creación del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Luego, durante el periodo de Ottaling Gamble, algún tiempo entre 1827 y 1835, el ministerio supervisó la creación de múltiples comités con el propósito de investigar a los muggles y su inteligencia. Estos comités del ministerio descubrieron que algunos muggles eran en efecto más inteligentes de lo que la comunidad mágica había creído antes. El Departamento de Misterios casi fue clausurado entre 1835 y 1841 debido a la naturaleza reactiva del ministro del momento, Radolphus Lestrange. Sin embargo, Lestrange dejó el puesto antes de que pudiera cerrar el departamento de manera permanente. La siguiente ministra, Hortensia Millifoot, presentó más legislaciones al ministerio entre 1841 y 1849 que cualquier otro mago o bruja que había tenido el puesto. Evidentemente, mucho de lo que el ministerio aprobó fue bastante útil. Sin embargo, también tuvo sus partes irrelevantes y quizá eso fue lo que llevó al final del periodo de Millifoot en el puesto. Mientras la reina Victoria estuvo en el trono de Inglaterra, la monarca, sin darse cuenta, se hizo amiga de la ministra de magia Evangeline Orpington. Esta amistad puede que haya sido lo que motivó a Orpington a, supuestamente, que el ministerio se involucrara en la guerra de Crimea, algo que debió ser ilegal en ese momento. Luego, durante 1858 y 1865, el ministerio tuvo un periodo de paz bajo el gobierno del ministro de magia Dugald MacPhail. Inmediatamente después del periodo de MacPhail, el ministerio recibió al ministro con más años en el puesto, Faris Spoutholm Spavin, quien trabajó durante casi 40 años, de 1865 a 1903. Spavin tenía 147 años cuando finalmente dejó el puesto y había logrado sobrevivir a un intento de asesinato por parte de un centauro y fue al funeral de la reina Victoria. Durante el periodo de Spavin, el ministerio una vez más se enfrentó a una rebelión de duendes a finales de los 1800, liderada por un duende llamado Ranrock. Vamos a los eventos y ministros del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial del mundo de los Muggles, el ministerio aprobó de emergencia una legislación en la cual se hacía ilegal que la comunidad mágica de Bretaña se involucrara en el conflicto. Esto lo llevó a cabo el ministro Archer Evermond, quien temía que participar en la Gran Guerra incurriera en graves infracciones al Estatuto Internacional del Secreto. Esta legislación fue vastamente ignorada, y miles de magos y brujas desafiaron a la ley para poder ayudar a sus vecinos muggles. El ministerio no estaba preparado para la siguiente amenaza: Gellert Grindelwald. En la década de los 20 y 30, debido a que el ministro de esta época, Hector Foley, no se tomó en serio la amenaza de Grindelwald. Como resultado, el ministerio despidió a Foley como resultado de su ineficiencia e ineptitud. Mientras Winston Churchill fue líder, sin embargo, el ministerio tuvo una buena relación con el Parlamento Muggle, principalmente gracias al ministro de magia entre 1939 y 1948, Leonard Spencer Moon. En gran contraste, una década después, el ministro de magia entre 1959 y 1962, Ignatius Tuft, intentó de manera muy controversial fomentar un programa de cría de dementores. Afortunadamente, el ministerio obligó a Tuft a dejar el puesto antes de que pudiera llevar a este terrorífico programa a la realidad. En 1962, casi 250 años después de su formación, el Ministerio de Magia tuvo a su primer líder hijo de Muggles, Nobby Leach. Su nombramiento como ministro causó la renuncia y protestas de muchos empleados del Ministerio de Sangre Pura. A finales de la década de los 60, mientras Eugenia Jenkins estaba en el puesto, el ministerio tuvo que lidiar con varias protestas de los de Sangre Pura, las cuales se llevaron a cabo durante las marchas por los derechos de los Squibs. Luego, en respuesta al primer ascenso de Lord Voldemort en los 70, el ministerio intentó aumentar su protección contra los esfuerzos del Mago Tenebroso al poner más dementores en Azkaban. Afortunadamente, la primera derrota de Voldemort a manos de Harry Potter ocurrió en 1981 y la seguridad adicional ya no fue necesaria. La desaparición del Señor Tenebroso llevó a una celebración masiva entre la comunidad mágica de Gran Bretaña.
Estas celebraciones provocaron que se rompiera varias veces el Estatuto Internacional del Secreto, y el ministerio debió defender las acciones de sus ciudadanos en la Confederación Internacional de Magos. Aparentemente, la ministra de Magia en ese momento, Millicent Macnaught, respondió con la ahora infame declaración: afirmo nuestro derecho inalienable a la juerga. Se sabe en la comunidad mágica que el ministerio quería que Albus Dumbledore tomara el puesto de ministro británico de magia después de que se retiró Bagnold en 1990, pero, por supuesto, rechazó la oferta y el trabajo le llegó a Cornelius Fudge, quien fue el ministro que conocimos desde el inicio de la saga de Harry Potter. Mucho de lo que sucede en el ministerio después de que Harry llega a Hogwarts ya lo conocen, pero en un breve resumen les podemos compartir que en 1996 el Ministerio de Magia fue infiltrado por los mortífagos y estudiantes de Hogwarts, incluidos Harry y sus amigos. Este hecho llevó a lo que se conocería después como la Batalla del Departamento de Misterios, a veces también conocida como la Batalla del Ministerio de Magia. Rufus Scrimgeour fue el ministro que sirvió después de que Fudge fue obligado a dejar el puesto debido a que se negó a creer que Voldemort había regresado. Trágicamente, este ministro fue asesinado por Lord Voldemort mientras todavía estaba en el puesto. Pius Thickness fue el siguiente ministro durante solamente un año, y actuó bajo la maldición Imperius. Su periodo se ha omitido de la mayoría de los registros oficiales del ministerio. Desde la segunda derrota de Voldemort, el ministerio ha tenido un periodo de relativa paz. Kingsley Shacklebolt tomó el puesto desde 1998 y Hermione Granger desde 2019. Y con eso llegamos al final de un video más. ¿Qué opinan? ¿Hubo algún detalle que faltó sobre la historia del Ministerio de Magia? Compartan sus ideas por ahí abajo. Y como siempre, si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.